Hola de nuevo. Vamos a esta sesión a abordar varios aspectos del ciberbullying, continuando con la anterior sesión. Veremos primero la detección, luego veremos los indicadores de detección para la familia y para los profesores. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión? Primero, que el primer paso de prevenir el ciberbullying es aprender a detectarlo. Detectar es la primera forma de prevención o de evitar que se agudicen las situaciones del acoso escolar, ya no solo del ciberbullying. Es muy importante que sepamos que todas las vejaciones que está sufriendo el adolescente o el niño muestran unas consecuencias. Esas consecuencias normalmente se evidencian en pequeños llamados de atención que presenta la víctima, actitudes, gestos, conductas que son especialmente llamativos y que por supuesto nos permiten detectar que algo no está yendo tan bien como debería ir dentro del contexto social y escolar del menor. Bien, como decía, la detección es el primer paso para la intervención y cumple 4 funciones importantísimas. Primero, nos determina si la sospecha que tenemos es real o es imaginaria, si el problema existe. 2, evita que los casos de acoso o ciberacoso se agudicen en el tiempo y lleguen a ser extremos con consecuencias realmente lamentables como las hemos podido observar. En tercer lugar, nos permite cumplir con nuestro papel como docentes o como padres de forma acertada y adecuada, atendiendo a las víctimas, ayudando a los agresores a entender que esta es una forma totalmente inaceptable de relacionarse y que por ningún concepto, ni en el contexto social, ni en la familia, ni en el centro escolar, se aceptan este tipo de relaciones. Y finalmente, la detección nos permite que los protagonistas formen parte de la solución, que nuestros alumnos victimizados e incluso los agresores y los testigos que hacen que se mantengan las agresiones formen parte de la solución. Es muy importante aprender a leer las señales que las víctimas nos dan. Primero, los niños víctimas de ciberbullying o de acoso, que comparten características actitudinales y conductuales, presentan dentro del contexto social y familiar unas características. Por ejemplo, normalmente estos niños ya han tenido enfrentamientos previos o situaciones de acoso en el centro escolar. Son niños que han vivido posiblemente con el agresor una situación de acoso que no fue atendida a tiempo, que no fue solucionada como debía ser y ahora el agresor persiste para causar más daño. Niños y adolescentes que se muestran normalmente más tristes o con altibajos emocionales de lo normal. Me explico. Un niño puede, si estamos hablando de niños de primaria, hablamos de 6 a 12 años, es normal que un niño de 6 a 12 años presente pequeños episodios de tristeza, pero más ligadas al aburrimiento, con lo cual no hay un componente realmente emocional en esa tristeza y es temporal, es transitorio. Los adolescentes, por desarrollo, sabemos que presentan picos y oscilaciones de cambios de humor, pero la persistencia de un estado emocional triste que puede llegar a la depresión y en los cuales se manifiesta incluso con nervios, con excitación del menor cuando le preguntas por las relaciones en el centro escolar, ya nos está indicando que hay zonas en las que él no quiere dejarnos entrar porque o tiene miedo o sencillamente no quiere que conozcamos una realidad que ocurre allí. Normalmente las víctimas piden no ir al centro, dicen a sus padres que no quieren ir, alegan muchos motivos, incluso en ocasiones llegan a presentar signos psicosomáticos de esa ansiedad que están viviendo. Por ejemplo, el domingo antes de incorporarse a las actividades escolares empiezan a decir que se sienten enfermos, que tienen un dolor de estómago, sin haber presentado durante el día ninguna otra caracterización, o sobre todo en los periodos largos de vacaciones y de descanso, cuando tiene que incorporarse el día de antes, se manifiestan este tipo de situaciones psicosomáticas. También es muy importante que nos demos cuenta que en las situaciones de acoso y de ciberbullying los adolescentes presentan sentimientos
contradictorios respecto al uso de las tecnologías. En ocasiones se muestran excesivamente preocupados por consultarlas, por verlas, de hecho persisten obsesivamente en que quieren verlas y de pronto presentan cambios de humor donde apagan abruptamente el ordenador, no quieren saber nada de las redes sociales, se dan de baja rápidamente en perfiles y vuelven a aparecer en otros. Es decir, hay una oscilación, un grave cambio llamativo en la conducta del menor frente a las nuevas tecnologías. A su vez, por ejemplo, actitudes mucho más llamativas y evidentes como llorar o ponerse muy triste cada vez que tiene que consultar el teléfono móvil, las redes sociales o algún tipo de información que llega a través de los medios tecnológicos. Comparando esto o llevándolo al acoso escolar, nos podemos dar cuenta que es la forma como también en el acoso escolar físico los menores evitan el contacto físico con el grupo de referencia. Me gustaría también decir que hay otros indicadores que normalmente correlacionan con indicadores emocionales y conductuales y que se suman a estos. Hablar poco o nada de las relaciones o las actividades del centro escolar, hablar poco o nada de las relaciones que tiene que establecer con sus amigos, romper abruptamente relaciones de amistad que tenía desde hace tiempo. Observar los padres que habían amigos que venían a casa y dejan de venir abruptamente sin ninguna justificación y que el menor no quiere que se le pregunte por estas cuestiones. En relación al centro escolar, intentar siempre llegar con el tiempo justo para no tener que relacionarse en espacios sociales o observar los padres que siempre sale con el tiempo limitado para evitar encontrarse con determinados compañeros, rehuir encontrarse en contextos sociales del pueblo o de la calle habitual con personas de su entorno escolar. Son indicadores, entre muchos otros, llamativos que se convierten en formas de detección tanto actitudinal como conductual de un menor que está siendo acosado. Unido a esto, es importante que sepamos que no solamente presenta conductas llamativas en casa, también los menores que viven situaciones de ciberbullying presentan conductas que el profesorado debe y tiene que observar para realizar un cuidado adecuado de la seguridad de los menores. Primero, haber observado que el menor ha tenido varios enfrentamientos o agresiones entre el mismo agresor o el mismo grupo de agresores y la víctima dentro del contexto escolar. Toda agresión que ocurre en el contexto escolar debe ser abordada, debe ser tratada y no debe ser minimizada. La minimización de los enfrentamientos y los problemas de convivencia en el centro lo que hacen es agudizarlos y hacer que el agresor avance a otros contextos, como en este caso los virtuales, para agredir a la víctima. Indicadores. Niños y adolescentes lo que quieren es estar con sus amigos. El colegio, entre otras muchas razones, es llamativo porque se encuentra con sus iguales. En la edad escolar es el momento en que el adolescente y el niño quiere estar con ellos. El aislamiento de un menor en un grupo clase es especialmente un indicador de que las relaciones sociales en el aula no se están dando como deberían ser. Yo invito a los profesores a realizar sociogramas en positivo, para ver qué características de cualidades destacan de todos los alumnos sus compañeros. Sociogramas sobre posicionamiento en clase, sobre liderazgo, se convierten realmente en formas de detección de situaciones de aislamiento y de exclusión que llevan en sí misma el acoso. Manifestar el alumno, por ejemplo, que prefiere trabajar en solitario, empezar a faltar a clase de forma continua, y igualmente observar el profesor que llega a las sesiones de clase con el tiempo justo, que durante el cambio de clase no habla con los compañeros, sino que se mantiene solitario, aislado, ensimismado, y que al terminar las clases intenta salir el último, se demora guardando los útiles escolares o hace que se distrae con algo para evitar el contacto con sus compañeros. Son conductas que no son normalizadas dentro de la edad escolar y que son especialmente llamativas. De igual manera,
los alumnos que muestran especial obsesión por estar consultando las nuevas tecnologías en horario de clase, por querer saber en todo momento qué se está diciendo de ellos, qué imagen se tiene. Es un indicador que es especialmente llamativo, y yo diría que demuestra que ese adolescente no solo vive ciberbullying, porque recordar que los indicadores deben darse varios a la vez, sino que está sobreexpuesto quizás en las redes sociales y por tanto es una persona de riesgo o un niño de riesgo que hay que cuidar en cuanto al ciberbullying. Bien, al igual que en los factores de riesgo que habréis leído en el material que os hemos dado teórico, nos daremos cuenta que los indicadores de detección son un grupo de indicadores que deben irse sumando unos a otros. Por presentar un indicador de detección no podemos decir que una persona sufre ciberbullying. Normalmente los niños que viven situaciones extremas de acoso pues presentan varios indicadores, tanto actitudinales, emocionales y conductuales. Si los indicadores de detección confirman efectivamente que ese menor está siendo victimizado, el siguiente paso, sin ninguna dilación, debe ser la intervención inmediata en la situación de convivencia. En la siguiente sesión podremos ver cómo una intervención eficaz y secuenciada en el tiempo, sin tener que generar alarmismos exagerados, puede ayudar a la víctima a recuperar su equilibrio emocional, el equilibrio social y, por supuesto, subsanar una situación de convivencia que en el fondo debería ser atendida por los adultos porque son menores en proceso de formación. Finalmente, cabe recordar que la detección permite identificar claramente los aspectos que han de abordarse en la intervención. Si detectamos a un menor que está sobreexpuesto en las redes sociales, ese tema debe ser abordado tanto por la familia, cumpliendo su competencia parental, como en el centro escolar a través de la tutoría y la atención a los menores. En la siguiente sesión podremos ver efectivamente cómo una intervención por parte de la familia y por parte del centro escolar nos va a ayudar no solamente a ser eficaces en la resolución del acoso y el ciberbullying, sino sobre todo va a ayudar a que nuestros menores tengan un proceso educativo mucho más constructivo y mucho más sano. Nos vemos en la próxima sesión.